¿Cómo ha sido la semana para ustedes? Movida con los parciales y eso. Tuvimos dos esta semana, hasta ayer. Parciales de que cuenten un poquito. Eh, Tuvimos de tributaria ayer y ¿Cómo les fue? cuando me den la nota digo, esa es una materia que puede haber ido muy bien o muy mal. ¿Y lo tomaron o se los tomó Mariela? ¿Quién? Mariela. No, no, Mariela da contabilidad. Tuvimos tributaria. Ah, Paola, perdón. Cierto, tributaria. ¿Quién es el profesor de tributaria a este nivel? Paola Cena. Y el martes tuvimos de presupuesto y planificación. Está. Presupuesto y legislación. A ese nivel, la UDE tiene tremendo plantel. ¿Saben de que arrancamos ahora en mayo? En mayo, no, en junio. Va a ser fines de mayo. Primeros días de junio, 8 de junio. Diploma en tributación. Nivel, es un posgrado de tributación, que es una actualización que se está renovando el año pasado, renovamos este año, y bueno, digo, si hay cambios en el look, seguramente vamos a tener que hacer alguna actualización rápidamente. Son 64 horas en completo, en total, y la verdad, chicos, vale la pena. Estamos por sacar un diploma también del mismo estilo, de especialización cortos, ¿no? O sea, son para que cada año tengamos una actualización de alguna manera, digo, a la norma, tributación, y también estamos sacando uno en, estamos preparando para salir con uno en julio en todo lo que somos sujetos obligados en cumplimiento, o sea, prevención de lavado de activos y terrorismo. Hay que completarlo completo porque es en su totalidad. Y tenemos aprobado en principio ya la posibilidad de tener veedores en una maestría nueva y se está trabajando en una maestría en tributación a otro nivel. Pero la frutillita de la torta es que ayer a las 11 de la mañana la UDE firmó el acuerdo de complementación y avance con la Bolsa Electrónica de Valores Sociales Anónimos, lo que nos da la capacidad y la posibilidad de entrar en otro tipo de. Podemos hacer los games, podemos empezar a trabajar en complementación con ellos y acceso de primera mano incluso a la información que no está online, que es algo importante. Digo. Nosotros tenemos todo un set de información pública, pero hay información que es de carácter restringido de algunas de las curvas que ellos sacan, entonces está muy bueno, realmente está muy bueno, realmente está muy bueno. Eh, bueno, cuenten ustedes que cómo vieron, bueno, más allá de los parciales, obviamente, eh, qué anduvieron haciendo de ingeniería financiera, porque a mí es lo que me importa en este caso particularmente. Habemos papa, digo, o sea que podemos también hablar de eso si quieren, que ha sido una semana intensa en. A mí lo que me sorprendió mucho ayer, confieso con total honestidad, chicos, es el desfasaje de información que hubo desde la hora que se supo que hubo un humo blanco hasta el momento en que efectivamente vimos a quién era el nuevo, es el segundo o el primero, el segundo o el tercer hombre más importante sobre la faz de la Tierra, digo, no es un tema menor. Y siempre tiene repercusiones, o sea, no solo desde el punto de vista espiritual, sino desde el punto de vista de lo que es la coyuntura internacional, saber quién es, no es un tema menor.
más cuando siempre estamos mirando coyuntura. No es un tema de creer, no es un tema religioso en este caso, sino que es un tema, puede serlo también, ¿no? Por supuesto, pero es un tema de coyuntura y de acción geopolítica, de cómo ver y observar. Pocas veces se puede observar algo tan significativamente, algo tan significativamente, este, eh, algo que repercuta tan significativamente y ver los efectos al otro día o al mismo día en mercados y en cosas. Está muy bueno realmente la observación y la capacidad de poder observar y mirar. Entonces, la primera noticia era, no sé si ustedes vieron, lo sintieron o lo vieron igual, creo que en realidad de este lado del mundo, digo, más o menos, que primero no se entendió, después el Papa americano, Prevost, eh, hubo mucha emoción cuando lo dijo además el que hizo el anuncio, este, y entonces no se le entendió muy bien el nombre en ese momento, y se entendió mucho más el nombre que adoptaba que el nombre que. Y cuando se sabe que es, porque los medios internacionales ponen que es el Papa americano, empezaron a salir, ¿no? Que era el obispo en Perú, que tenía 18 años en Perú, después que tenía 20 años en Perú, después que vivía casi toda su vida en Perú. O sea, era una dislate de información que nadie entendía mucho, digo, o al menos yo confieso, digo, que tenía varias versiones diferentes en poco menos de una hora. Este, y me extraña eso, ¿no? Un poco, digo, la poca previsión que había, digo, de uno que estaba entre los 10 posibles candidatos a ser eh, eh, electo en el cónclave que estaba. Lo otro que llamó la atención es que fue muy rápido, muy rápido. Hubieron dos elecciones y ustedes llegaron a escuchar de que el cuarto en los votos era el, eh, el cardenal uruguayo. ¿No lo escucharon? ¿Eso? ¿No lo leyeron? Pues yo leí en un lugar que decía, si es información secreta, no se debería de saber mucho, pero que, de que había habido, que había sido el cuarto en la última votación. Claro, igual, estamos diciendo de que no en la penúltima votación, en la última no, en la anterior, como en la primera, inclusive. Hubieron dos votaciones, hasta donde yo sé. Bueno, hablemos de ingeniería financiera. Cuéntenme ustedes a mí sus minutos. Profe, antes que comience, le consulto, ¿esta noche en el grupo de la noche está usted o está el otro profe? No, va a estar Diego. Yo no voy a estar en los grupos de la noche casi con seguridad. En, de aquí en yo estoy cubriendo otra clase. Está Ah, Isabel de licencia, y yo estoy cubriendo Isabel. Y tengo ah, previsto, la verdad, Alfonsina, tengo previsto no, está al revés hacerlo. O sea, que sea él el que esté en la noche y yo coordinar con él. O sea, nos coordinamos el contenido, pero no tenemos las mismas formas. Eso también es cierto. Pero los ah, contenidos son los mismos. O sea, no cambia A con B en el papel, pero sí es cierto de que Diego es más puntilloso en determinados temas. Diego es un individuo, digo, de una capacidad profesional y un desarrollo de su, de su currículum muy importante, muy importante. O sea, es un individuo que no. vale Ahora mucho sí, la pena las pregunto clases que da. porque justo me estaba pudiendo conectar, me quedaba mejor en la mañana para no faltar en la tarde, pero tampoco me quiero llenar de faltas en la noche. ¿Eso lo puedo Es que, es arreglar? que si, no, es que si vos estás de mañana, yo le mando un email a Diego diciéndole que a Alfonsina Cabrera no le ponga falta y se acabó. Ah, está, buenísimo. O sea, yo lo que Ah, hago es le mando un WhatsApp a Diego en un rato o un email diciendo que por favor buenísimo. considerar que Alfonsina Cabrera está en la mañana
y que vas a ir cursando cada día que estés acá, digo, cada viernes que estamos juntos, digo, yo después, haceme acordar, eso sí, te pido, te lo ruego por favor. O sea, me decís, Daniel, pasale a Diego el report speech de que estoy, Ya, dale, y yo actúo enseguida. ¿Está? genial. Muchas gracias. No, a ti. A ti. Este, bueno, lo que mencionaba y decía, ¿no? O sea, mientras estoy dando la clase, cuéntenme ustedes cómo han visto financieramente, o de ingeniería financiera o financieramente la semana, ¿no? O sea, fue una semana especial porque nosotros tuvimos el 2 de mayo, la clase pasada, y debemos convenir de que era... Estoy acá. Muy bien. Era un día especial, no éramos muchos. Espera que ya voy a cargar acá mientras estoy hablando con ustedes. Pero cuéntenme ustedes, necesito que ustedes hablen, chicos. Acostúmbrense a que a esta altura de la carrera, ustedes son los protagonistas, no yo. No, yo por lo menos en la semana me dediqué a los parciales, no estuve tocando demasiado el tema de ingeniería financiera, Mm, así que no tengo demasiado para hablar. ok. Más allá, lo único que sí, capaz que no tiene tanto que ver, y sí, estaba viendo que ayer creo que fue que salió el dato de trabajo de Estados Unidos, y me sorprendió que no salió bien por lo que escuché, por lo que vi, y que en realidad la bolsa no reaccionó tan mal como esperaba. Pensé que se iba a ir es decir, porque salió hablando el director de la Fed Ujú, y dijo como que estaba mal, pero que todavía no se veía que que se fuera a ir todo a pique básicamente, pero no dio nada, no dijo nada bueno, y en realidad si mirás lo que pasó en la bolsa, como que no dio a entender lo mismo la gráfica. correcto. Sí, se Yo entiende esperaba igual. que se fuera a pozo. Sí, a ver, yo, no, yo para mí ya estaba adelantado todo lo que podía pasar. Creo que la expectativa estaba en otro lado ayer, no solamente en ese dato, y gracias por mencionarlo, digo, era un dato significativo, se sabía que no iba a ser, que no iba a ser favorable a. Creo que lo que está pasando es que hay una sobresaturación de inputs eh, que tienen que ver con aspectos que no se habían dado en 100 años, eh, con aspectos que no se habían dado en eh, 70 años, 80 años. Porque digo, hay que considerar dos eventos trascendentes acá. Acá hay un evento de coyuntura geopolítica significativo, Rusia-Ucrania, que ya está lavado por el mercado hace rato. Dos, un aspecto de coyuntura geopolítico mucho más significativo de China-Estados Unidos, en donde todos los que decían, cuac, 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 China, ¿se acuerdan que les dije? No es así. Bueno, no es así. China está empezando a perder pedacitos cada vez más pesados y que se está cayendo es China, en realidad, aparentemente, digo, de acuerdo a algunos analistas internacionales que empiezan a mostrar de que justamente la bisagra de entendimiento no está del lado de quien tiene el poder económico monetario, sino este, o sea, la bisagra de caída no está del lado de ese, sino que está del lado precisamente de quien genera, de que necesita combustible permanente. Ese es el tema. Que yo se los dije, no se puede crecer al nivel que se crece si no se tiene combustible. ¿Se acuerdan que yo usé la frase en lugar de combustible, dije dólares? Y dije, bueno, hay comprometidos proyectos que no se tienen en consideración y la deuda es no significativa para lo que es el total de deuda norteamericano. Entonces, sigo insistiendo, se está hablando por decir un montón de cosas, pero en realidad
Análisis buenos, buenos, no he visto todavía. El otro tema que no es menor es que no se lavó todavía es la crisis de deuda, que está ahí y siguió profundizándose, porque siempre que hay una distorsión en precios, una distorsión en tasas, en este caso significativa, como sucede con el tema de la coyuntura estadounidense, y donde tenemos un deslizamiento de las tasas de interés de que el mercado acepta para, ustedes lo vieron en los últimos mes y medio, 2 meses, lo que pasó con el riesgo país en Uruguay y lo que pasó particularmente con la totalidad de los países. Yo les dije, ojo con el tema de la crisis atrás, porque más desliquete han tenido la deuda alemana y la deuda europea, y la deuda de Japón, y la deuda de algún otro lado que anda por ahí. Y les digo, eso no paró. Entonces, eh, el flight to quality que va de aquí para allá y me voy de esta bolsa y me voy para allá, no está pasando porque tampoco me puedo ir para allá. La explicación es, yo no puedo ir de acá. Y el otro elemento que no es menor, pero para nada menor, chicos, es el otro día hubo una escaramuza fuerte donde se bombardeó Cachemira de vuelta y donde cada vez que hace unos cuantos años que entre India y Pakistán no se pegaban de fuerza, con fuerza de vuelta, eh, y eso no es menor, porque estamos hablando de la tercera potencia y la segunda o primera en cantidad de gente del mundo, y eso mueve para un lado o mueve para el otro siempre, pero absolutamente siempre. Entonces, si yo meto todos esos inputs en la licuadora, hablando en forma muy burda, con todo el respeto de ustedes, espero que me comprendan, pidiendo el respeto a ustedes, o que me comprendan de mi baja, eh, o sea, no soy técnico con esto, pero chicos, en serio, eh, para donde miremos está complicado. Colombia no está fácil, Brasil está cayéndose a pedazos. Tenemos un problema geopolítico importante en Centroamérica que no se está denunciando correctamente todavía, porque por eso Estados Unidos visitó Canadá y se están poniendo en términos, se empezaron a erizar entre unos y otros. Creo que nunca hemos tenido en los últimos años una situación de coyuntura geopolítica como la que estamos viviendo y entonces no esperaba un movimiento fuerte de ningún lado, la verdad es ese. Salvo que los números fueran catastróficos, que no lo fueron. Todo lo contrario, en realidad fueron dentro de la protección adecuada de todo esto. Bien, vamos entonces a seguir. Yo lo que me voy a decir es buen día, Marcos, y buen día, Lucas. Digo, ustedes no aparecen, siempre tengo que pedírselos que aparezcan. Salvo que me informen antes, la próxima vez en serio, chicos, lo saco de clase. No pido de vuelta. Y lo que tiene Zoom es que si yo lo saco de clase no pueden volver a entrar en esta clase. Tienen que volver a esperar a que se reinicie el ordenador de la clase. Entonces, si están ahí, no cuesta nada. Es una actitud simplemente de respeto mutuo que yo tengo con ustedes y que ustedes les pido simplemente para conmigo. ¿Sí? Gracias. Buen día, Marcos. Un día. Y buen día, Lucas. No siempre te reís igual, estás ahí y te reís después, digo, Lucas, digo, de esto. Pero si estás ahí, ¿por qué no pones la cámara? Ahora porque me estaba preparando un café recién. Por eso no ¿Eh? estaba. Y ahora me ¿Qué estaba qué? preparando un café por eso. No estaba acá sentado. Pero poneme, me estoy preparando un café o apareces antes y decís, che, Daniel, me voy a preparar un café. Y no generás la situación, te digo, de que 30 minutos, 23 minutos más tarde todavía estamos viviendo, ahí está Lucas. ¿Tuviste 23 minutos haciéndote café? No, no, recién me puse a hacer café. Y viste, por eso. Bueno, bien. La clase pasada habíamos arrancado con algo importante. Digo, yo voy a repetir algo, pero me interesa repetirlo. Para los que estaban en la clase pasada, pido disculpas. Este, pero díganme o pregúntenme si estoy equivocado en que de repente no estaría mal empezar de vuelta desde el mismo punto. Cuando nosotros estábamos en la clase pasada, yo dije, bueno, miren, hay una cosa que es importante detrás de todo esto, que son los aspectos institucionales del proceso de inversión.
¿Por qué son importantes? Porque son taxativos a lo que hacemos, absolutamente taxativos a lo que hacemos. Y porque nos dan un panorama de cada uno de los puntos donde tenemos que estar tocando, entendiendo, sabiendo lo que corresponde hacer. O sea, no podemos invertir sin entender estos cuatro elementos. O no podemos administrar si no entendemos estos cuatro elementos. O sea, activos reales y activos financieros, participantes, estrategia y fotografía general de los activos financieros. Ahora bien, yo también hice énfasis siempre en el tema de los activos reales y financieros y lo hago muy fuerte, sobre todo en las características de propiedad y de propiedad y administración. ¿Por qué? Porque en realidad tengo una escuela o un entendimiento de esto orientado precisamente a la posibilidad de actuar, la capacidad de tomar decisiones. Entonces, siempre cuando se habla de activos reales y activos financieros, se habla de la diferencia y que surgió en forma inmediata el otro día en los aspectos de sus características eh, de su diferenciación en cuanto que unos son eh, básicamente con la posibilidad de tocarlos, verlos en su comportamiento y en su acción, y los otros en realidad son deuda, ¿sí? O participación y que por lo tanto no, no generan, no generan esa posibilidad. Y lo primero siempre es el capital físico. Esa es la gran diferencia inmediata, capital físico que siempre salta. Estoy tratando de recordar la otra palabra, pero confieso que se me fue un poquito. Ahora, yo siempre digo, para mí la principal definición estaba en que separa la administración de la propiedad. O sea, los activos financieros tienen separada la administración de la propiedad. Y no es un tema menor comprender lo que implica eso para los mercados y para nuestra filosofía de trabajo. Más allá de eso, los mercados financieros mejoran la asignación de recursos financieros y eso es algo que yo no renuncio en esto. Eh, y lo digo porque ayer incluso surgió el tema con José Eduardo Barbieri, el gerente general de la Bolsa de Valores, cuando expresaba parte de ventajas y de cosas, y hablaba de lo que pasa en Uruguay, ¿no? O sea, Uruguay ha tenido, les cuento esto porque hace a algo importante. eh, Se le preguntó, o el diálogo se encaminó por el lado de eh, qué implicancias había tenido para los mercados todos estos problemas que existen. Y bueno, claramente, incluso el tema conexión ganadera particularmente, por así decirlo, y algún otro que anda por ahí que nos vamos a enterar en breve, o el tema de Pérez Manejiano, de la Bolsa de Valores y otro más que anda GBU. Todos estos temas generan desconfianza, reputación. Y estos temas de reputación hacen de que ese dinero sigue estando. O sea, no dejó de estar. Digo, el que cree, digo, en- que puede o tiene capacidad de ahorro digo, pero una cosa es derivarlo dentro del mercado local y otra cosa es que genera valor además el mercado local, no solamente el mercado financiero. Y esto es lo importante, no solamente el mercado financiero, sino el mercado productivo. Cada vez que ustedes compran un bono, cada vez que nosotros compramos un bono, emitimos un bono de una empresa uruguaya, estamos generando valor a una empresa uruguaya. Entonces, ese es un tema tremendamente importante y significativo que después termina yéndose al exterior y que genera entonces hacia la productividad externa. Entonces, administración y propiedad no es un tema menor en todo esto. La administración local, y entre esas cosas surgió el tema, de varias menciones de cosas que los uruguayos hacemos, que en realidad no se hacen en otras partes del mundo de la misma forma. Por ejemplo, la gran cantidad de inversores, dice de Barbieri, es fondos. Y es cierto, el gran inversor es el fondo de inversión.
Uruguay no tiene fondos de inversión. Uruguay va a tener ahora, la Bolsa de Valores va a listar fondos de inversión abiertos, cosa que transparenta el mercado, lo va a hacer en tres vectores diferentes. En los próximos días vamos a tener anuncio. Y es un tema que es muy significativo para un mercado chiquitito como el nuestro. ¿Entienden lo que estoy diciendo, no? Por favor, que se entienda porque es muy importante para todos. Que lo entendamos, además. Y lo separó muy clarito del mundo del ladrillo, que es algo que no tiene nada que ver y que como inversión financiera no es. Y es lo que les estoy diciendo, la separación de administración de la propiedad. Donde no asignamos recursos financieros y donde se mejora la asignación con diversificación de asignación óptima, porque tenemos vectores de precios, tenemos fair values, vectores de precios. Y les pido por favor que incorporemos esos conocimientos de alguna manera, digo, en el seguimiento que yo el día uno hablé con ustedes de la página de la Bolsa Electrónica de Valores. Entren a revisarla, entren a verla, entren a entender lo que es un fair value. Está todo explicado dentro de la propia página y es parte de este curso este, en todas sus medidas y dimensiones. Entonces, esta PPT no tiene una significancia para ser taxativos en uno de los cuatro elementos que son institucionales en el proceso de inversión. No, es uno de los activos, es uno de los elementos centrales de entendimiento de lo que hacemos. Hace a nuestra capacidad, o sea, hay características contables, hay características de evaluación, hay características de toma de decisiones y expectativas diferentes. Y son ustedes los que tienen que entenderlo, porque aparte lo pregunto siempre. Siempre hago preguntas rebuscadas de estas cosas, porque me interesa mucho en que entiendan lo que va ahí por detrás, no lo que hay en un papel. ¿Se entiende? Bueno, los actores no me voy a detener porque ya podemos ser reiterativos, pero solamente en que entendamos una cosa. Dependiendo del activo que estemos hablando, va a haber actores diferentes. Acá hay actores institucionales. Y hay que entender que hay instrumentos para actores institucionales e instrumentos para actores minoristas. Nosotros somos minoristas, pero los bancos y determinadas empresas financieras, como pueden ser las AFAPs, que son financieras, o como determinadas eh, grandes empresas, son, ¿sí? Actores institucionales. Tenemos que tener claro eso, porque yo no voy a ir a pujar para un mercado que no voy a tener, o no voy a poder tomar en consideración un mercado en el cual no puedo estar. Pero tanto acá o tanto acá, cuando yo llego en realidad a esta parte que tiene que ver con eh, la fotografía general de los activos, que la vamos a ver ahora en unos minutos, cuando yo llego a la fotografía general de los activos, que está puesto en cuarto pero podría estar antes, yo tengo que tener muy claro quiénes son los participantes del proceso para poder participar. Porque ahí están los aspectos regulatorios, etcétera. No voy a entrar entre la clase pasada, si ustedes quieren, digo, ahora en un ratito voy a colgar todas las clases, pero pasiva y activa y cobertura de riesgo. Ya expliqué lo que es esto, no quiero, cada vez que hablamos hablo de este tema y ya ustedes, si yo se los pregunto, deberían recitármelo este tema. Hagan la introspección cada uno, no lo voy a hacer ahora, de si lo vieron o si no lo vieron, pero tuvimos tiempo de sobra para poder ver estos aspectos, pasivo, activo y cobertura de riesgos. Bueno, y el tema de ejemplos y esta foto que terminábamos la clase pasada, para mí es un síntoma, para mí es un síntoma, no, es un hito, valga la, la diferencia en cuanto a la importancia de un hito verdadero, digo, de obtener algo, a el hito nuestro de llegar hasta poder observar y entender. El hito es entenderlo. Inversión directa y inversión indirecta, justamente. Y yo les decía hace instantes que hablaba de que la gran inversión está en fondos. El mundo invierte en fondos. Y los fondos invierten en los instrumentos que ustedes ven y siguen. Está muy deformada la información. Estamos mucho con el tema del day trading, inversión directa y eso. Y eso es absolutamente falso en el
sistema de peso de inversión en el mundo. La mayoría de la gente no tiene tiempo para estar permanentemente acá adentro y por lo tanto busca mecanismos de inversión en forma indirecta. Acá hay benchmarks de seguimiento. Acá uno podría comprar fondos que tengan que ver con healthcare, fondos que tienen que ver con, eh, yo qué sé, bienes raíces, fondos que tienen que ver con renta fija. Para no tener un solo bono de renta fija, comprar fondos de renta fija. Acá está todo y en Uruguay hay fondos de money market, que ya explicamos varias veces lo que es money market. Y todos estamos, o de alguna forma, casi todos, si no, estamos en AFAPs, que invierten nuestro dinero en fondos. Punto. Entonces, no nos puede agarrar desprevenidos el entendimiento de esto. No nuestra profesión. Y de ahí el tema de inversión directa, chicos, que es fantástico porque está el mercado de dinero, ¡pua! El gran mercado, 99,9% del mercado de dinero en Uruguay es Bolsa Electrónica de Valores y Sociedades. Entramos ahí, entra en la página, está todo súper destacado y dice qué se opera, qué no se opera, etcétera. Mercado de capitales, donde el poco mercado que hay es bolsa de valores y bolsa electrónica de valores, donde tenemos una gran diferencia entre renta fija y renta variable, y por supuesto lo que viene para ustedes ahora a partir de la clase que viene, que es instrumentos derivados, futuros y opciones. Y donde el mercado es mucho más reducido en Uruguay, prácticamente inexistente al lado de lo que debería de ser el gran mercado de futuros y opciones. En cuanto a las estrategias, decíamos pasiva y activa, y yo les contaba, y es importante que lo recuerden, porque no lo conté una sola vez, que tenemos estrategias pasivas y activas, tanto en renta fija como en renta variable, y que en renta variable, por ejemplo, existen dos grandes teorías y múltiples modalidades de operación. Dos grandes teorías y múltiples modalidades de operación. Las dos grandes teorías son de Growth and Value. El outperform de value histórico sobre growth tiene una explicación bastante lógica en los últimos años. En los primeros años de este siglo no lo veíamos de la misma forma. Ahora sí lo entendemos, que tiene que ver con la modalidad de operación. O sea, si yo estoy operando mucho más rápido en value que lo que estoy operando en growth, por propia definición de lo que es el mercado, en value lo que estamos teniendo es básicamente análisis técnico. Y en growth lo que estamos teniendo es análisis fundamental, que es lo que yo siempre hablo con ustedes. Y después la estrategia de cobertura de riesgo, que es la que vamos a ver a partir de la clase que viene en derivados. Y desde el punto de vista del fixed income o de renta fija, a ver, la duration es el elemento de características diferenciadas, en donde es la duration tiene que ver con el plazo remanente que tiene un bono hasta su vencimiento, y en función de la tasa de interés y su correlación con el mercado, cómo el cambio de la tasa de interés impacta en el precio. Y eso implica una duración promedio en años. Y eso nos permite tomar decisiones y observar de otra forma. No voy a entrar en eso, no porque sea complejo, porque créanme que es más fácil eso que lo que hablamos muchas veces de scalping, de, eh, de, de day trading o esas cosas. Lo que pasa es que está más de moda hablar de eso que hablar de eh, la duration de Macaulay. Pero es mucho más antiguo y es mucho más eh, hábil incluso para poder tomar en consideración de que cuando las tasas de interés tienden a la baja, ¿sí? Lo bueno es alargar duration, y que cuando las tasas de interés tienden al alza, yo debería cortar lo más posible la duration para poder colocarme siempre en una tasa un poquito más alta. Básicamente lo que hemos hablado siempre que tiene que ver. Y después entonces llega, ahora sí tenemos los mercados, ¿no? El mercado de dinero, que ya explicamos qué es, y es el mercado más importante. El mercado de dinero es el mercado más importante para nosotros porque es el mercado de financiamiento de corto plazo, es el mercado que hace que monetariamente funcionemos, ¿tá?
Las letras de regulación monetaria funcionan en el mercado de dinero, los préstamos entre bancos funcionan en el mercado de dinero. Es el mercado de alto poder. Las colocaciones de las empresas de corto plazo están en el mercado de dinero, entonces tengo que entender eso, pero bien. O sea que si tienen dudas, pregunten, chicos. Por favor, no nos quedemos callados porque yo si no me preguntan, asumo de que todo esto que estoy diciendo lo estamos entendiendo por lo menos o no necesitamos profundizar en nada de todo esto. Preguntas, ya que estamos, preguntas. Bueno, después tenemos el tema entonces de mercado de bonos, como yo les decía, acciones, mercado futuros, mercado opciones, fondos mutuos. Todo lo que acabo de decir está acá. Acá está el mercado de dinero que yo les decía. Treasury bills son letras de regulación monetaria, chicos. No voy a entrar en eso, por favor, a esta altura no podemos tener dudas. Y si el semestre que viene tienen dudas y te dicen a Isabel eso, me va a matar. Entonces, por favor, no las tengan, porque que va a sufrir la consecuencia no son ustedes, soy yo. Después está los repos, que son repurchase agreements, que tienen unos problemas filosóficos enormes. Y ya, yo les diría que ya no existen prácticamente los repurchase agreements. Lo que existe es una entrega de garantía de un título, pero vamos a suponer que sí, que es un repurchase agreement. Es un acuerdo por el cual yo tengo bonos que necesito, pero necesito liquidez de corto plazo. Entonces, como no tengo garantías suficientes, ¿sí? Le digo, por ejemplo, a Cristian, Cristian, toma mis bonos, te los entrego, entregame la plata, te quedás por estos días con la tasa de interés de los bonos y un plus. Con la tasa de interés de los bonos o de las letras y un plus, mi costo. Me entregas la plata, pero en determinado día vos me devolvés los bonos y yo te entrego la plata. Sería como ignorar los bonos, pero agregándole que te voy a dejar la tasa de Es interés una también. venta con pacto de recompra. Es una venta con pacto de recompra. Es el instrumento de liquidez más conocido a nivel mundial. Es el inmediato, es lo que se llama la tasa. Generalmente las operaciones de repo del Banco Central están abiertas a lo que se llama tasa lombarda. La tasa lombarda es una tasa básica. Sí, es un idioma, es una expresión. ¿Sí? Cuando hablamos de la tasa lombarda, estamos hablando de la tasa que te voy a matar porque te voy a hacer esa operación porque vos estás necesitando que yo te dé liquidez en ese momento. Es la liquidez intradía. La liquidez intradía es, tengo que honrar determinados compromisos de mercado, del gran mercado, del mercado mayorista, de los actores institucionales del mercado, por corto plazo, durante el resto de la jornada financiera de mercado, yo voy a reconstruir esos fondos y te los voy a devolver. Y vos me vas a devolver los títulos. Como eso pasa dentro del mismo día, generalmente, el repo es una operación que prácticamente no debería existir dentro del día. De hecho, no existe más. Lo que se hace es simplemente una entrega de garantía de esos bonos porque no tiene sentido, porque en realidad no hay traslación o sea, yo no les estoy trasladando la propiedad entre el Banco Central. Lo que estoy haciendo es diciendo que ese documento queda caucionado, por así decirlo, hasta que yo te devuelva la plata. Y me cobras por eso. El RIPO en realidad podría ser de mediano, corto y largo plazo, en realidad, digo, en operaciones en donde vos me lo das contra un préstamo y yo a la vuelta tengo un pacto que dentro de un mes, dentro de 3 días, dentro de un año te lo voy a devolver. La literatura es muy clara igual. Esto es un complemento, ¿no? Digo, la literatura es bastante clara de que en realidad el RIPO puede confundirse incluso hasta como en un préstamo de bonos. Ustedes necesitan un instrumento de garantía frente a una licitación, como pasa en muchas partes del mundo, y por lo tanto, pero no tienen bonos y no van a ir a comprarlos para eso, que corren un riesgo de que suban o baje de precio. ¿Se entiende esto? Entonces lo que hacen es arrendarlos. Yo te lo presto, yo me quedo con los intereses y te cobro algo, pero yo te arriendo el derecho de uso del mismo frente a terceros.
la casa para que vos la muestres o trayendo el auto, que es un vehículo financiero. El arrendamiento existe también. Bueno, en este caso el repurchase no es arrendamiento, pero se podría confundir. Eso es lo que dice la literatura, en un determinado plazo más largo. Y en el plazo corto, en realidad, en el intraday no existe el repo. Y en pocos días, en realidad, tampoco tiene mucho sentido porque como no hay transferencia de intereses, lo podemos calcular como que sean simplemente garantía. Entonces, hoy, cuando yo le pido plata a otro banco, si estoy excedido en mi garantía, le puedo precisamente hacer una operación en la cual le dejo valores en garantía. De hecho, está previsto en la bolsa electrónica de valores. El call con giro es un call con garantía. ¿Y por qué surge en el call con giro? Porque después del 2002, 2003, 2004, cuando tuvimos la crisis, los bancos no tenían garantías para darse. Entonces, no habían instrumentos de operación. Y cuando necesitaron, bueno, el Banco Central se puso de por medio diciendo, bueno, yo avalo las operaciones. Y, pero también hubieron otras que dijeron, bueno, yo tengo valores para poner en garantía. ¿Se entiende, chicos? Certificado de depósito, LIBOR, tendría que sacarlo, LIBOR tendría que sacarlo de la expresión porque desde el 2024, desde febrero del 2024 que no tiene acción. Federal Funds, la tasa de call money overnight. ¿Qué es un overnight? Es una colocación por un plazo corto, hasta 4 días, 5 días, generalmente por la noche, ¿sí? De los fondos. En realidad, para nosotros una colocación overnight no tiene mucho sentido, para, pero es un mecanismo de colocación que tiene razones fundamentalmente jurídicas, contables. Los fondos no se mueven en mi cuenta, pero por la noche los sacan en una colocación overnight, eso es lo que sería correcto, y yo los distribuyo en un fondo de overnight. Por ejemplo, puede ser en Centroamérica o en Estados Unidos. En Estados Unidos me paga menos que en Centroamérica. Y es el mismo banco, por ejemplo, es el banco XX. Pues no voy a nombrar al Citi, pero podría ser, en- yo puedo tener un overnight en XX Estados Unidos o en XX Centroamérica, con garantía de, por supuesto, pero con una tasa diferente. Entonces, el dinero se movió, nunca se movió, pero contablemente tuvo acción en todos esos lados en el mismo instante de que hay un cierre contable y al otro día la apertura contable vuelvo a tener dinero con los intereses correspondientes en mi cuenta. ¿Se entiende? Bueno, yo lo que les pedí la clase que revisaran esto: Treasury Notes, Bonds, deuda de agencias municipales, bonos soberanos, letras, bonos y notas en Uruguay. Las diferencias entre una letra, un bono y una nota es clara. Por ejemplo, en UIA hay notas y las notas tienen que ver con el plazo. Un bono y una nota es básicamente lo mismo. La única diferencia es que, o desde el punto de vista de uso, es lo mismo. La única diferencia generalmente es que las notas son hasta 5 años y después de 5 años generalmente son bonos. Y de 1 a 2 son instrumentos de menor plazo y las letras son instrumentos de tasa de descuento. No sé, las letras no tienen, son cupón cero, son tasa de descuento. ¿Se entiende? Esto lo hemos hablado muchas veces, el tema del tasa de descuento, o sea que no voy a... Cuando estuvimos dando los aspectos de valor, fui muy claro en todo esto. Bueno, obligaciones negociables de empresas, índices, eh, bueno, mercado de capitales, variable, acciones preferidas, títulos securitizados. Bueno, los títulos securitizados fue lo que vimos en Uruguay. El caso de Pampa, el caso de UTE, sus emisiones, son títulos securitizados. No tenemos acciones preferentes en el mercado, pero en Estados Unidos hay. Y es un híbrido que está muy bueno. Después de eso hay acciones y bueno, y hay índices. Podemos invertir en índices, en el Dow Jones Industrial, en el Nasdaq Composite, en el S&P 500, NYSE, FTSE, DAX, etcétera, 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 etcétera. ¿Todos estamos entendidos acá? ¿Preguntas?
Madelón, Yara, Alfonsina. Lucas no me va a preguntar nada, ya lo sé. Y Marcos, a veces sí, a veces no. O sea, y a vos, Cristina, no te nombro porque vos siempre me preguntas todo. Comentarios, chicos. Si todo esto lo bueno que está es que es muy fácilmente encontrar en la web. O sea, ¿se acuerdan que cuando hablábamos de información perfecta, justamente todo tiene información cuasi perfecta en el mundo? No acá, obviamente, pero en los mercados desarrollados los podemos estar viendo en el momento que está sucediendo. Después tenemos instrumentos futuros, que es lo que vamos a ver, ¿sí? Que tenemos los forward y swaps, y nosotros vamos a ver forward rate agreements, y lo que vamos a hacer la clase que viene ya es, si quieren ir, yo voy a subir las PPT, es ver el tema de un forward sintético. No podemos avanzar si no entendemos un forward sintético, que es el primer instrumento básico de ingeniería financiera, propiamente dicho. ¿Qué es un forward sintético? Bueno, es un forward que se puede comprar en el mercado, comprar no, se puede tomar posición en el mercado, perdón. O sea, no es, siempre estamos en posición comprada o vendida, pero no es que compremos o vendamos el instrumento. Lo que tenemos son instrumentos donde tomamos posición. Y, pero no tenemos por qué hacerlo contra una institución, sino que podemos hacerlo tailor-made en forma sintética por, por la propia paridad de tasas de interés. Y después están los mercados de swaps, que son mucho más complejos. Uruguay tiene mercado de swaps, pero no tiene prácticamente movimiento, etcétera. Eh, los contratos, los instrumentos que tienen que ver con opciones, las opciones, como vamos a decirlo, son derivados no lineales. Los futuros son derivados lineales. Nosotros vamos a hablar mucho de esto, ¿no? El call, put y los mercados sobre los que tenemos opciones. Después, acá está la definición de lo que son las empresas de los fondos mutuos, empresas que administran patrimonios de afectación individual. Patrimonios de afectación individual. Patrimonios de afectación individual. Es un patrimonio de afectación a cada uno de ustedes que tienen una cuota aparte, específico en algo. Generalmente hay un benchmark que puede ser, como yo les dije, el benchmark puede ser el mercado genérico, el mercado de acciones, el mercado de bonos, el mercado de garrapiñada del estadio, lo que ustedes quieran. Todos podemos poner un benchmark. En realidad es, y si bien no es peyorativo lo que dije, es que en realidad podría ser el benchmark sin problema ninguno. Si tuviéramos información y esa pudiese ser válida, podemos ponerla como un benchmark siempre. El tema de los fondos mutuos lo que tienen es muy bajos costos de transacción, porque como nosotros no tenemos transacciones individuales mayoristas, trabajamos siempre en el mercado de una transacción por, todo el resto está enjuagado dentro del valor del fondo. El propio fondo compra y vende, el propio fondo administra, el propio fondo cobra por eso. Entonces, para nosotros lo que tenemos es un precio clean. La cuota parte del fondo vale 10, la cuota parte del fondo vale 11, la cuota parte del fondo vale 9, lo que tenga que valer. Y lo que nos dan es diversificación y acceso a los mercados que nosotros no tenemos acceso de forma individual. Esa es la definición, el tema más importante. Invertir en un fondo de healthcare en Estados Unidos, puedo comprarlo, puedo entenderlo, puedo participar del mismo comprando una acción de un fondo de healthcare, de una empresa como BlackRock o como cualquiera de las más grandes del mundo, eh, Fidelity o lo que ustedes quieran. Y donde hay una administración de un profesional al que le pagan muy bien por hacer eso. Y que además gana en función de que nosotros ganemos. Si nosotros no ganamos, él no cobra. ¿Se entiende la gran diferencia de todo esto? Es una concepción diferente, pero es una concepción que devuelve valor precisamente a la interacción entre todos y que tenemos El que fondo comprenderlo. mutuo Sí, no tendría una similitud. no Entiendo te... entiendo que no es lo mismo que una FAP porque en realidad es un fondo Sí, te que tiene un escucho yo. beneficio, Yo te sigo escuchando. y vos
vos entrás por pie propio, no estás eh, obligado a decir, tiene sus ciertas diferencias, pero en principio podría tener ciertas similitudes porque el fin es para crear mm, una pensión, no se usa en Estados Unidos, capaz que En estoy... realidad la normativa es diferente. Está No, bien no, lo que sí, estoy diciendo. No, es entiendo lo que mismo. entiendo que no es lo mismo, tiene sus diferencias, No, no, la pero normativa es diferente, pero filosóficamente es lo mismo. Lo que estás diciendo es correctísimo. O sea, cuando yo estoy de retiro en Estados Unidos, son mucho, mucho más, cuando estoy cubriendo mi plan, en definitiva, y estoy aportando mi plan, quienes me venden el plan, hay mucha más diversificación dentro de actores diferentes y dentro de las posibilidades de. En el caso de Uruguay, hay algún buen trabajo, hay algún muy buen trabajo, chicos, que yo he leído, y no quiero mentirles, estoy casi convencido de que de Carolina Gripa, que es la otra docente de este curso, hay un trabajo publicado por ahí que habla, o ella me consultó por ese trabajo, no me acuerdo, sobre el tema de los fondos de las AFAPs. Los AFAPs eh, las AFAPs o sea, a ver, ustedes tienen 25 años, 28, 30 años, sí, no importa. La edad de ustedes es diferente a la mía. Yo estoy mucho más cerca de mi retiro que ustedes. ¿Tiene sentido de que ustedes y yo tengamos el mismo fondo en la FAP? No. Ustedes tienen que tener un fondo mucho más agresivo que el yo. Porque si yo tengo una pérdida en esta etapa de mi vida, donde ya tengo una, un, una- un resguardo, voy a tener una pérdida que no tengo tiempo de recuperación. En cambio, en el mediano y el largo plazo es absolutamente cierto de que los mecanismos son más agresivos, tienen mejores retornos al vencimiento. Hay muy buenos trabajos de eso. Y por lo tanto, las AFAPs tienen más de un portfolio para ofrecerles. No tan el clásico, y hay algún otro donde para gente que tiene menos de 40 años, por ejemplo, creo que lo distribuyen así, menos de 40 o 42 años, es más hábil que el que tengo yo, que tengo más de 42 años. ¿Se entienden, chicos? pero igual eso no es optativo, ¿no? Es una elección propia del Es como si fuera, No, es optativo totalmente, Cristian. ¿sí? Sí, señor. Es La norma básicamente como, uruguaya y las AFAPs en Uruguay están encasquetadas en una norma tremendamente muy, muy, muy restrictiva. Y eso es entonces resorte individual de cada uno de nosotros entre ese uno o dos o tres posibilidades que podemos llegar a tener en alguna FAP en particular. o sea, básicamente sería muy similar a cuando uno va a un agente de inversión, es decir, que te ofrecen dos, tres, cuatro, cinco planes de inversión de Y acá no va riesgo. a haber 2, 3, 4, 5, y no hay duda. Porque aparte tampoco hay instrumentos para tener 2, 3, 4, 5. Ese es el otro problema que tenemos. El problema es que es solo inversión en Uruguay, entiendo el porqué, pero se hace Es muy medio flojo. restrictivo. No, no solamente es en Uruguay, pero es muy restrictivo. Pero no es particularmente casi todo en Uruguay. No, no. No, hay inversiones en títulos de determinada especificidad en el exterior, creo, en una cuota parte muy baja de portfolio que está abierta a la norma. Digo, la norma ha cambiado bastante en los años, siempre está cambiando, en realidad, la norma de administración de portfolio. El gran cambio fue en el 2004. En el año 2004, el esquema era 60-40, 60 renta en moneda extranjera. Fíjense, regulaba la moneda, 60% moneda extranjera, 40% moneda uruguaya. Entonces, nosotros teníamos, nuestros salarios son en pesos y nuestra jubilación estaba asociada a una compra de instrumentos en dólares. Por lo tanto, las AFAPs eran el comprador más importante. La demanda de dólares en Uruguay estaba dada más fuertemente en las AFAPs.
El día que el regulador cambió la norma y dijo, ahora es 40, 60-40 al revés, lo único que se sabía era que parte del portfolio se iba a tener que cambiar a pesos y UI. Por eso es que 2003-2004, porque es la fecha de creación de la UI, chicos. Y lo primero es eso. Segundo, había que crear instrumentos en UI y el mercado tenía que confiar en UI. Por eso que en el 2003 nace la UI como un decreto reglamentario y en realidad mm, se transforma en ley en el 2004. ¿Por qué? Porque el mercado no creía en el largo plazo a partir de un decreto. Tenía que ser una ley. Y así lo hizo el regulador. Y lo hizo muy bien, además. Lo que, pero lo que generó fue una caída estrepitosa del valor del dólar. El dólar cayó 2004, 5, 6, 7, pero cayó mal. ¿Por qué? Porque no había demanda. Porque el instituto, o sea, pasaron tres o cuatro cosas importantes. Primero, esa fue la más importante. Pero la segunda fue, por ejemplo, el non-delivery forward del Banco República. El Banco Central instó al Banco República, yo todavía no estaba en el Banco República, pero digo, es un tema de mercado, digo, bastante claro, digo, a empezar a operar non-delivery forwards, NDFs, que ustedes van a ver a partir de la clase que viene lo que son nada más, porque los van a tener que hacer. Entonces, eso obligaba a no tener que tomar posiciones por el total de la cantidad de dinero en el momento contado. No había liquidación, entonces no tenía por qué demandar ahora, podía demandar más después el dólar. ¿Se entiende la diferencia enorme? Y aparte había un mayorista como el Banco República que tenía la posibilidad de hacer esto de otra forma. El tercer evento que fue significativo en ese momento fue eh, de que la devaluación del 2002-2003 tuvo efectos además en la actividad muy importantes. Por lo tanto, tuvimos un influjo de dólares significativo. Pero aparte, entre los años 2005, 2007 y 2008, fueron los años de mayor, o sea, los años donde geopolíticamente se dieron la coyuntura económica más buena para Uruguay. Porque fue donde empezó el soft landing en Estados Unidos, donde Estados Unidos se da cuenta que la diferencia no está en los aspectos, sino que es monetario, o sea, la capacidad de compra de un dólar en el mundo. Entonces, para evitar lo que sucedía de que Estados Unidos empieza a devaluar, no es que lo devalúe, lo deja, el soft landing es algo que Estados Unidos deja ir el dólar hacia abajo o empuja al dólar hacia abajo con respecto a terceras monedas, y eso hace que los commodities suban de precio en forma extraordinaria. ¿Por qué? Porque si yo, vuelvo a repetir esto, que es importante, yo vendo algo desde Europa a Estados Unidos. Y ahora el dólar no vale 0,98 euros, sino que vale 1 euro, 1,10, 1,20, 1,30 euros, dólares por euro. Necesito. Entonces, eso es devaluar el dólar con respecto al euro. ¿Se entiende? Entonces, para mantener la paridad de compra en euros donde yo produzco, necesito más dólares. La misma mercadería no puede valer lo mismo, tiene que valer más. Porque yo necesito más para poder comprar 1 euro. ¿Se entiende esto? Yo necesito más para China. Bueno, ahí está, si ustedes observan en la literatura muy reciente, no la literatura formal, académica, sino si ustedes leen las toneladas de información o vean en YouTube la tonelada de información que existe del año 2006, 2007, 2008, van a comprender gran parte de la crisis.
y van a comprender que ya estábamos en un proceso de soft landing y que lo que vivimos en esos años, además, para Uruguay fue absolutamente extraordinario. Pero yo no tenía por qué demandar tantos dólares y el mundo me estaba regalando dólares. Porque si antes una tonelada bueno, y además porque ese es el otro tema importante. Uruguay, como país, tuvo una mayor cantidad de commodities y un proceso de, en lugar de transformarnos en vender cosas cada vez más elaboradas, proporcionalmente pasamos a ser más raw, más cantidad o sea, más comoditizados, o sea, desde el punto de vista económico parece una involución. En realidad es que la proporcionalidad de cosas cambiaron porque pasamos a importar soja, porque ahí tuvimos también otro efecto importante que hizo que entraran muchos dólares, que es el efecto Kirchner, el efecto K. Como en Argentina les tenían detracciones del 60% para los exportadores, los grandes capitales se compraron todas las tierras en Uruguay y toda la inversión en soja. ¿Se comprende esto, chicos? Entonces, si vos exportas más, te entran más dólares y ahora no tenés que comprarlos, no tenés obligación de comprarlos, pero los grandes actores monetarios, porque son de diferencia, las AFAP son disruptivos. ¿Por qué? Porque tienen un peso relativo muy grande. No tienen que comprar esos dólares, tienen que ahora seguir en UI. Y tengo instrumentos en UI porque nos hemos encargado de crearlos en esos 3 o 4 o 5 años. Ya está. No hay forma. Acuérdense de que es un problema de oferta y demanda. ¿Se entendió esto? Esto es la historia reciente y no tan reciente, porque ya tiene 15 años estas cosas, o 20 años estas cosas. Entonces, ya no es tan reciente. Ya no es tan reciente. Y eso me preocupa a veces, porque yo lo viví como que era inmediato y hoy ya no es inmediato. El mundo, eh, el tiempo pasa muy rápido, chicos. Bueno, esto es un tema que no es menor. Los aspectos institucionales tienen que ver con la emisión de valores y mercado primario y secundario. Eh, Tengo que entender lo que es el mercado primario, tengo que entender lo que es un banco de inversión, que es un underwriter. Un banco de inversión es el que hace la emisión. Un underwriter es quien asegura una parte de la emisión. Y si tengo alguna duda, voy y consulto hay miles de páginas de esto, cientos de miles de páginas de esto, millones de páginas de esto. La información, lo único que ustedes tienen es información, todo el tiempo. Después están los Red Herring y Prospectus, que son aquellos que hacen la emisión desde el punto de vista del trámite de la emisión, vamos a decir. Y después está quienes hacen, y después está la parte de registración en el mercado. Cuando está efectivamente aprobado por la institución correspondiente, en el caso de Uruguay, tiene que estar inscrito en el Banco Central. El Banco Central si es oferta pública, si es oferta privada, no. Pero si es oferta pública, significa de que va a haber publicidad. Básicamente es eso, que va a haber publicidad, conocimiento fuera de un determinado ámbito cerrado. Bueno, entonces va a haber una registración obligatoria en el Banco Central. ¿Y tiene que haber mercado? ¿Tiene que ir a una bolsa? No, no necesariamente. De hecho, ustedes saben de que, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo claro, con ahorro. Todos sabemos lo que es con ahorro, ¿verdad? Marcos, ¿sabes lo que es con ahorro? No, Lucas, ¿sabes lo que es con ahorro? No, ¿se lo puedo explicar? No, sí, claro que te lo puedo explicar. Lo que yo no entiendo es por qué no me preguntaron qué es con ahorro cuando digo, todos saben lo que es con ahorro, ¿verdad? Entonces, yo no tengo por qué decirles a ustedes, pregúntenme. Digo, lo que tienen que hacer ustedes es parar y preguntar.
O sea, yo lo único que busco, chicos, es en serio, es una actitud activa entre nosotros, de diálogo. Porque si no, no tiene gracia esto. No tiene gracia. Pues yo no sé qué es lo que saben y qué es lo que no saben, o qué es lo que necesitan ver o no ver. Y en lugar de estar ahí mirándome a mí y diciendo un montón de cosas, digo, pueden estar al mismo tiempo consultando, incluso en la web, digo, qué es con ahorro, o qué es un tema de mercado primario y secundario, aunque eso está en los PPT que yo les di, eso está. De hecho, está en las básicas y hemos hablado de este tema bastante en su momento, cuando llegó ese momentito de la PPT correspondiente hace unas cuantas clases atrás. Entonces, Ahorro es una emisión, es un programa de emisiones que tiene en los meses pares y los meses impares eh, plazos diferentes. Pero es un programa de emisiones en donde Conaprole emite obligaciones negociables, bonos, si ustedes quieren, a un año y a 5 años creo que es, a un año y a 5 años creo que es el programa de emisiones, por 8 millones, 10 millones, 5 millones, 3 millones, 100 millones, no sé, no importa. Siempre son montos chicos, pues es un programa que está preaprobado. Y quien hace el proceso es, el que creó el proceso es Banco República. Sale y los ahorristas del Banco República tienen una forma preferente de entrar a ahorrarlo. Por eso fue tan revolucionario esto hace 8, 5, 6, 7, 8 años. Porque justamente le dimos al mercado, desde $1.000 en adelante, la posibilidad de comprar en cada una de las suscripciones originales, simplemente poniendo tu clave en Niblow y entrando en la licitación el día que correspondía. Con una tasa que está en torno del 4,5 anual, más 4, 4,5 anual en dólares. Entonces, 4,75 aumentó un poquito. Bien, gracias. Hay programas de 60 meses y hay programas de un año. Correcto. Y tienen un programa además, y son, perdón la expresión, pero es técnica 100%, son putables. ¿Qué es putable? Putable es que tienen puts asociados. O sea, de que si el inversor en algún momento quiere deshacerse ese título, en determinadas fechas puede ir y decirle a la prole, dame la plata, te doy el bono. Tienen el derecho a un put, que no es un tema menor. Por lo tanto, si mañana se complica la cosa, pueden ir y decirle a la prole, dame la plata, y con la prole estaría obligado de alguna manera, aunque puede no cumplir, también es cierto, con la restitución de eso. ¿Se entendió esto, chicos? Yo participé mucho en el tema con ahorro, estuvo muy bueno porque todavía no teníamos depositario central de valores en ese momento, entonces había que hubo que hacer, para las liquidaciones, hubo que hacer una serie de proxies interesantes. Precio marcado asociado al mercado secundario y lo que no es marcado, que es el over the counter, o el mercado over the counter, porque en realidad es un gran mercado, que es el mercado que se considera informal, pero no existe un mercado informal en esto. Ese mercado, no existe mercado informal, o sea, puede haber que Alfonsina le compre un bono a Yara y Yara se lo. Digo, eso se puede hacer, pero no hay, en la verdadera historia no existe un mercado informal que sea representativo de nada. O sea, porque si Alfonsina quiere comprar, va al banco, va al corredor de bolsa y le dice, quiero comprar. Y el banco va a ver que si tiene que, o el corredor va a ver de que si Yara, si no conocen a Yara, van a ir al mercado a comprar para Alfonsina. Y entonces ahí va a haber mercado secundario. Entonces el over the counter no es o sea, el over the counter no es como antes el mercado informal, sino que el over the counter justamente es el mercado. Y de ahí nace el NASD, que es la National Association of Security Dealers que yo les contaba, y del otro lado, eh, y esa National Association of Security Dealers dio lugar a lo que era la National Association of Security Dealers Automatic Quotations, que es el Nasdaq, que es lo mismo que es BEPSA del lado de Uruguay. La Bolsa Electrónica, Valores, Sociedad Anónima,
es justamente las instituciones que se juntan y dicen, bueno, todo esto que está por fuera del mercado, que lo hacemos en los tubos, vamos a hacerlo listado ahora en elementos electrónicos. Básicamente es eso. Entonces, no es un mercado OTC ya, sino que es un mercado, algunas cosas están dentro del propio mercado como tal, que hay ruedas de mercado, y otras cosas están fuera de la rueda de mercado, pero están listadas a la vista de todos. O sea, hay escaparates electrónicos de bonos, hay escaparates electrónicos de, o sea, vitrinas electrónicas de los bancos en Bloomberg, por ejemplo. Los bancos tienen acuerdos generalmente para comprar dentro de esas vitrinas electrónicas a través de Bloomberg. Entonces, todo se hace con liquidación vista, todo se hace dentro de determinada normativa, todo tiene settlement automático, o sea, la operación va a liquidación de forma automatizada. Y eso no es menor porque hace que las operaciones financieras sean muy baratas y muy rápidas y muy eficientes desde el punto de vista del riesgo operativo, muy bajo riesgo operativo. Eh, bueno, precio de compra, precio de venta, el bid-and-ask, que tenemos que entender que hay un spread entre el bid y el ask. Este, ir short o ir long. Short, tengo posición vendida, long, tengo posición comprada. Y sí es un criterio contable que ustedes ya conocen y que lo han visto en los cursos. Ustedes saben de que ustedes pueden estar comprados, por ejemplo, en dólares. La posición de ustedes puede estar comprada en dólares. ¿Qué significa que tiene una posición comprada en dólares? Que los activos en dólares a percibir son mayores que que los pasivos en pesos a pagar. Eso es una posición comprada en dólares. Esto, el criterio es el mismo. Yo mediante determinadas posiciones que estoy tomando puedo estar short o long. Bueno, es también parte de la jerga operativa. Cuando yo voy a tomar una posición corta, como vamos a ver en futuros y en opciones, vamos a decir voy short en futuro de trigo. ¿Qué significa que voy short en el futuro de trigo? Voy a tener una posición vendida en trigo a 6 meses, a 3 meses, a un mes en el mercado financiero. En algún mercado entro y tomo una posición vendida y para eso pongo una garantía. Y es lo que estaba explicado abajo, o sea, el margen para aprovechar el maintenance, o sea, el margen de mantenimiento, o sea, el call o margen de mantenimiento. Eh, y existe la posibilidad de short sale. ¿Se acuerdan la película de Big Short? Todos la vieron, me imagino. Bueno, Big Short es eso, aprovechar justamente la venta en corto. Me vendo algo que no tengo. Todos los aspectos de información privilegiada y regulación tienen una linda historia, no la voy a contar, pero hay buenos libros que hablan de eso. Hay un libro que se llama Cueva de Bandidos, que explica que es el libro que da lugar a la película Wall Street. Uno, la que tiene 30 años, este, que fue tan aclamada por el público en su momento. ¿Quiénes operan en el mercado? Bueno, brokers o corredores, market orders, limited o stop orders, stop loss orders, stop loss buy orders y liquidaciones de la operación. O sea, primero que nada, el actor institucional, el broker o corredor, el broker es el que por mí puede tomar una orden. Pero él la puede ejecutar, no necesariamente. Yo puedo ser un broker, pero no puedo ejecutar una orden en el mercado porque no estoy autorizado ahí en el mercado. Entonces tengo que ir a otra institución que tenga la posibilidad de poner órdenes de mercado, o la misma, o puedo ser un broker que tenga posibilidad de poner órdenes de mercado, ¿sí? Dependiendo de qué tipo de institución soy. Y ahí pondré una orden y utilizaré una orden aplicando límites o stops. Por ejemplo, yo puedo poner una compra de una acción y poner un stop loss a un determinado precio. ¿Qué significa? Que si la acción baja por determinado precio, la acción a ese precio se va a vender.
¿Es perfecto eso? No, no es perfecto. Porque en la velocidad de venta del mercado, cuando vea el stop loss y la acción se viene cayendo en forma eh, importante, puede vulnerar mi stop loss en algunos puntos, en algunos dólares. Se desliza y te salta. ¿Eh? Se desliza y te salta, digo. Exacto. Ya está, fuiste. Eh, por eso es que, bueno, puedo poner límites al crecimiento o a la baja también. Y puedo también poner límites en el momento de la compra. Por ejemplo, cuando yo tenía por costumbre hacer trabajar al broker, porque digo, para eso se les paga, en realidad, digo, porque si vos le pones la orden y decís, quiero comprar la acción XX y vendo un call in the money con octubre 28 y compro un put, y todo esto lo hago por el precio que corresponde a cada uno, trabajo yo. Pero si yo les digo por un débito de hasta tanto, o sea, el débito global tiene que ser X, que obviamente tiene que estar cercano en un porcentaje a lo que es el precio de mercado. Pero tiene que ser el precio de mercado igual un poquito mejor. Entonces, el broker es el que sabe que va a entrar en el momento en que eso suceda. Y está todo computarizado eso. Ahí hay inteligencia tecnológica a full. Yo lo hacía con lápiz y papel, pero hay hoy, o lo hacía con Excel, ¿no? Ya expliqué lo anterior y bueno, la liquidación de operaciones, el settlement de la operación. Es un tema muy, muy importante. Las áreas de operaciones son las especializadas en el mundo entero en hacer esto. Y bueno, yo hace muchos años que trabajo en eso. Risk, risk, risk. Riesgo. Es una de las cosas que más me gustan, en serio, chicos, de verdad. Eh, pero me gusta no porque, a ver, la palabra riesgo no es una palabra que me guste. No soy tomado de riesgo. No me gusta andar en No me gusta andar en monopatín, ni en patines, ni en patineta, por eso porque me da miedo. No ando en moto porque me da miedo, o sea que tomado de riesgo no soy claramente. Pero cuando hablo de riesgo que me gusta, digo, desde el punto de vista técnico, digo, entender el riesgo creo que es parte de y entenderlo bien es un poco las cosas que tenemos que hacer, chicos. Entonces, bueno, riesgo, yo siempre digo que hay tres etapas que yo tengo que entender bien, bien, bien clarito en el cuento. Primero que nada, detectar el riesgo, la identificación del riesgo. Ese es un proceso que generalmente todas las instituciones mayoristas tienen un departamento de OPCR. OPCR es Oficina de Políticas y Control de Riesgos. Y no sé por qué les encanta decirlo en lugar de OPCR, que sería decirlo en español, les encanta decir OPCR. No sé si se sienten que están en Inglaterra, en Londres, en Nueva York o en Chicago, pero a mí, para mí es OPCR. eh, son oficinas que se dedican justamente a mantener los riesgos dentro de determinados y a detectarlos, porque todo tiene, y esos riesgos van mutando, y eso no es un tema menor. Ahora, el proceso de administración del riesgo tiene cinco etapas y solo cinco, y esto es taxativo, y tenemos que entenderlo como tal, como taxativo, que es la identificación, en lo que estábamos hablando antes, el proceso de identificación, detectar y ver la exposición por cada unidad de riesgo, o sea, cómo pega en el área cómo pegan las distintas áreas de la institución, del banco, de la empresa, lo que sea. La identificación de riesgo y es riesgo a partir de que puedo cuantificarlo, por lo tanto, el riesgo se cuantifica. Identificación del riesgo, uno. Cuantificación del riesgo, dos. Es taxativo, chicos. Y una selección de técnicas administradas de riesgo. Y acá es donde hay solo cuatro. O sea, en el mundo hay solo cuatro tipos de técnicas de administración de riesgo. Después que elijo una de esas cuatro tipos de técnicas, el instrumento dentro de esas cuatro tipos de técnicas, voy a implementar y después voy a revisar. Y la revisión es parte de la administración del riesgo. Y es tan importante como la identificación.
porque si no, sigo teniendo riesgos inherentes. ¿Se entiende esto, chicos? Por eso que la palabra riesgo tiene una condición de entendimiento un poco más importante. Yo les decía que existen cuatro técnicas de administración del riesgo, cuatro y solo cuatro, que son evitarlo, no voy a cruzar la calle, no cruzo la calle, o cruzo la calle. Si yo lo evito, no cruzo la calle. No importa el semáforo, no importa la cebra, no importa el paso del peatón, no importa. Evito. Se acabó. No me van a pisar porque no voy a cruzar nunca la calle. Prevención del riesgo y su control. Cruzo en el semáforo. Cruzo en el paso del peatón. Tomo una actitud de cruzar solamente durante el día para que me vean claramente. Y si llueve, no cruzo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Es un disparate, ¿no? Es una exageración que estoy usando, pero está bueno porque, digo, en definitiva, creo que es más gráfico que términos financieros. Entonces, y aparte porque aplican para toda la vida en su conjunto. Todas nuestras vidas están basadas en esto que estoy diciendo. Entonces, evito el riesgo, prevengo el riesgo, retengo el riesgo. ¿Qué significa retengo el riesgo? Ahora estoy un paso más arriba. Estoy dispuesto a retener ese riesgo, a internalizarlo en mi ecuación. Si pierdo, ya sé que voy a perder hasta tanto. Retengo el riesgo. Asumo ese riesgo hasta determinado un punto. Absorbo ese riesgo. ¿Se entiende? Por ejemplo, le presto plata a una cadena, a una cartera de gente mayor de determinada edad, sin seguros. Por lo tanto, absorbo el riesgo de que haya fallecidos. ¿Sí? Entonces, evitar, prevenir, retener. Y el último es transferir el riesgo, que es lo que ustedes han hecho en todo el programa de finanzas que han tenido desde el principio de la carrera de ustedes hasta el presente. Evolucionar y entender la transferencia de riesgo. La transferencia de riesgo en realidad es esto, chicos. Es dos formas, tres formas en realidad de transferir el riesgo. Uno, puedo hedgear, hacer un hedging del riesgo. O sea, puedo hacer una cobertura. Y ahora sí utilizo el término en inglés, y me disculpo por eso, pero en realidad todos hablamos de hedging. Entonces, la cobertura, ¿sí? Es yo estoy cubriendo mi posición. Y es lo que vamos a ver a partir de la clase que viene. Yo estoy cubriendo mi posición. Entonces lo que tengo es una cobertura. Son un grupo de acciones que tomamos para la exposición a pérdidas. Puedo asegurar, y ahí está el otro gran tema por el cual yo pago un premio, es como el seguro, es como ir al banco de seguros y decirle, va a caer granizo. Yo tomo un seguro por granizo. Yo puedo hacer una cobertura, puedo no hacer nada, o puedo asegurar el derecho, no la obligación. Acuérdense de esto, chicos, siempre, el derecho, no la obligación. Yo tenía un docente que me decía, el derecho, no la obligación, Daniel. El derecho, no la obligación, Daniel. Porque uno dice, te voy a hacer tal cosa. No, tenés el derecho, no la obligación. Y ustedes saben que contablemente es diferente tener el derecho que tener la obligación. Entonces, tiene implicancias significativas esto. Donde se sustituye la pérdida segura por un premio. Pago un premio, pago una prima, ¿sí? La prima por ese riesgo que estoy corriendo hasta determinado valor. Esas son las opciones. Y lo vamos a ver a partir de la clase que viene. Y el tercer elemento trascendente en todo esto es la diversificación, que es del año, la teoría, y es la teoría del portfolio, que tiene ya 70, 80, 75 años, y estamos hablando, valga 70 años, valga la redundancia en mi frase, estamos hablando de Markowitz, estamos hablando de lo que ustedes han visto. O sea, ahora, ¿ustedes entendían que la teoría del portfolio que ustedes veían, o de la teoría de diversificación, todo eso tenía que ver con las dimensiones del riesgo? ¿O ustedes sabían que el seguro era de forma
tener el riesgo. No, todo nace entonces cuando viene esta, permiso chicos, ya lo hice, pero les pido disculpas si esto, estrategias del inversor, pasivo, activo y corto de riesgos, pasivo, activo y corto de riesgos, chicos, miren si sería importante, miren lo que estamos viendo acá, toda la parte teoría de lo que es transferencia del riesgo es lo que ustedes vienen haciendo de alguna manera en la parte de diversificación, y ustedes ya conocen. Parte de todo lo que nosotros tenemos construido está en función de los riesgos. Y no es un tema, no es un tema menor. Y se cayó, ¿quién se cayó? Alfonsina. Voy a pasar la lista, chicos, voy a aprovechar, así no genero lags. Ustedes toman un minuto de aire. No me gusta hablar tanto de las clases yo, ¿eh? ¿Cómo vienen cómo viene esta semana que viene, cómo es el tema de los parciales, chicos? Ahí está, me estoy retirando porque estoy en otro. Perfecto. Tenemos el lunes. ¿Eh? Terminamos el lunes con los parciales. Este lunes. Este lunes que viene y terminas con los parciales. No, Claro. porque yo no les mandé ejercicios por eso. Sí, Bueno, tenemos, o sea, tuvimos muy seguido los parciales y por eso yo cuidé mucho eso estas semanas por el tema de no generar. Porque aparte lo único que hago, no lo van a hacer. Entonces, lo único que genero es incomodidad. Yo me ofusco, ustedes me tratan después en la interna de que soy muy exigente. Y nada más lejos que eso, lo único que me interesa es que aprendamos, todos. O sea, en este momento que copia Madelón. Madelón no, a Alfonsina, perdón. Alfonsina que diga. Ingreso hoy en horario matutino. Por favor, la falta la noche. Dame un segundo. Bien, ok, esto está. Lo otro que tengo que hacer es calificador.
Me lo puse. Y estamos todos hoy, además. Bien. Muy bien. ¿Preguntas, chicos? Bueno, bueno, y después viene la teoría del portfolio, la visión general. No voy a entrar en esto, ¿verdad? No sé, ya la conocen, está acá un repaso. Lo que me interesa de acá que entiendan el tema de la varianza, que lo entiendan bien, que lo tengan claro cómo funciona. Las propiedades de la varianza no las necesitamos saber de memoria, ni mucho menos, pero sí entender cómo funciona la varianza. Y el riesgo portafolio de dos activos o de más activos. O sea, comprenderlo. Por favor, las fórmulas ni se les ocurra, a pesar de que son muy intuitivas y muy fáciles, ¿no? O sea, es la diferencia elevada al cuadrado porque no puedo, porque si no, no estarían compensándose y el cuadrado siempre tiene el mismo signo. Dividir la cantidad de activos, tenemos algo. La diferencia, la eh, conjunta, o sea, la covarianza, y todo esto para llegar a la correlación, el RO. Y esto sí es importante. Y acá me voy a tener un minutito. Que cuando estamos administrando un portfolio, en realidad tenemos activos que tienen un RO tendiendo que pueden ser de correlación perfecta, pueden estar perfectamente incorrelacionados, P igual cero, o pueden estar negativamente correlacionados de forma perfecta con un RO igual menos uno. Si yo tengo un portfolio, ¿cuál sería el ideal? Si tengo un portfolio de healthcare, tengo un portfolio de mercado uruguayo, tengo un portfolio de vendedores de maní, yo qué sé, lo que ustedes quieran. Para mitigar riesgo, va a Sí. depender, pero en realidad si quiero mitigar el riesgo es que no esté correlacionado, que uno no afecte al otro. O Entonces podría ser que sería, esté opuestamente correlacionado para que cuando uno suba, entonces mitigas riesgo, te cubrís con uno con otro. Lo que no te exacto. sirve es que estén 100% correlacionados, porque para eso invertí en uno solo. Y es Bueno, decir, está casi perfecto lo que dijiste. El relacionamiento es absolutamente correcto y es así. Están perfectamente correlacionados, no tiene ningún sentido. O sea, si yo estoy invirtiendo en dos acciones que tienen la misma correlación o dos instrumentos que tienen que cuando aumenta uno, aumenta el otro, o sea, ya está, no funciona. ¿Sí? Porque cuando baje uno va a bajar el otro. Tampoco cuando están perfectamente incorrelacionados. ¿Por qué? Porque si sube uno, excelente. baja el otro, entonces mi utilidad sigue siendo nula. Entonces, la perfecta incorrelación, o sea, que estén perfectamente, que no haya correlación entre ellos, que se tienda a cero, siempre es una idea. Siempre, o sea, siempre es algo que se busca dentro del portfolio para mejorar la distribución. Es bastante fácil de demostrarlo. Aparte, yo les puedo mostrar que esta forma, la curva, de hecho, en uno de los ejercicios que ustedes tienen, se puede ver fácilmente. Déjenme ver si tenemos tiempo otro día, se los muestro con premeditación y alevosía. Y así lo ven, porque es muy lindo ver esta forma. Uno dice, papi, ¿y esto de dónde salió? No, esta forma sale precisamente. Es bastante fácil de verlo, ¿sí? Y eso nos genera además una frontera de conjuntos posibles de diversificación de activos. Estos. Los que todos están acá adentro son inhábiles. ¿Por qué? Porque acá tengo retorno y acá tengo riesgo. Y todos estos puntos que están acá tienen igual riesgo, pero mayor retorno acá. ¿Se entiende esto, chicos? Ahora, esto pasa, sí, pasa por aspectos de información generalmente. Esos son los elementos que hay que tener en consideración siempre.
la información no es perfecta, entonces hay sesgo de la información, o no tenemos acceso a determinados mercados. O sea, yo no puedo invertir en determinados mercados donde hay mayor retorno con el mismo riesgo. ¿Sí? Son restricciones del mercado. Pero no debería de suceder en forma alarmante. Esto es la demostración técnica de la frontera de posibilidades. Y bueno, ustedes ya hablaron de riesgo sistemático y riesgo no sistemático. El riesgo sistemático es el que tenemos en un factor común, es el que no podemos distribuir, es el que no podemos diversificar, es el riesgo de mercado. Y el riesgo no sistemático es el riesgo que yo puedo diversificar y puedo ver. Entonces, ustedes observan siempre que el riesgo llega a un mínimo en el cual, en la gráfica, donde tenemos riesgo no sistemático, pero siempre tenemos el piso del riesgo sistemático. Este es el mínimo que yo no puedo mover en la varianza. Bueno, esto, el esquema gráfico mental tengo que tenerlo, porque es la operación diaria. Acá estamos en la operación diaria. Todo esto se aplica todos los días, en todo momento. Y nada más. No voy a seguir en esto, no tiene sentido. El material está, si les gusta, vale la pena algunas cosas, otras cosas ya son más de lo mismo. Están calcadas algunas de ellas del libro de, de Pascale, además, que es el libro de cabecera de ustedes. O sea, ustedes ya lo leyeron o lo vieron el libro en en algunos usos en finanzas. Entonces, en realidad no tiene mucho sentido avanzar con eso. Preguntas, comentarios, indicaciones, señalamientos, insultos. Los hinchas de Nacional contentos. Todavía estamos gritando goles. Todavía estamos ahí, ¿eh? Ahora dependemos de nosotros, increíble. Pasamos de estar prácticamente desterrados de todas las copas a estar a 6 puntos, de seguir en la Libertadores. Sería increíble. Sería increíble. Todavía creo que no va a suceder. Lamentablemente sigo siendo escéptico, pero bueno. Tenemos votación de vuelta este domingo. ¿Alguno de ustedes trabaja, chicos, ¿Trabajar que en las elecciones o...? en las elecciones? Ah, no, no, no. Ya sea de la forma que sea, ¿no? Ya sea como veedor, como ayudante, o como miembro de mesa. No. ¿Vos, Marcos, votás en el interior? ¿Votás en Maldonado? En Soriano, en Dolores, Ah, en Soriano. Busca relajo que el Soriano, ¿no? de todo. Y bueno, no vamos a entrar en aspectos políticos, pero la verdad, digo, está raro, muy raro. Es muy friki todo esto. Wade. Friki no, Wade. Es la palabra creo que aplica. De hecho, ha habido toda una serie de cosas raras, además, estas últimas 2 semanas. Pero bueno, no. Vamos a cortar la grabación por las... ya es personal. Este, ¿qué les iba a decir? Recording stopped. Bueno, nada, eso. Bueno, tómenlo como el último, como la última semana que no llevan ejercicios. Tienen un ex parcial lunes, martes. Los voy a salvar, los voy a perdonar solo por eso. Si el lunes que viene, perdón, si el viernes que viene cuando entramos en clase a los 5 o 8, siempre tolerancia, ustedes lo saben y los voy a llamar, pero no los voy a llamar a alguno de ustedes. Los voy a sacar así, pim, pum. Y si le preguntamos que tengan una buena jornada el resto del viernes, buen fin de semana, estudien para la semana que viene. Y todo lo que vean, ya saben, ¿no? Guardamos información, subimos al foro, nos encargamos de charlar, ¿sí? Éxito, Dale, gracias. Muy bien. buen fin de semana. Nos vemos.